Ya terminé por hoy, me voy, ¿vos te vas a quedar otra vez?, preguntó Antonio mientras se ponía el abrigo. Sí, todavía no terminé con esto, respondió Andrea sin levantar la vista del monitor. No te quedes toda la noche. Al no recibir respuesta añadió, ¿cuándo fue la última vez que dormiste en tu casa? Andrea solo permaneció en silencio mirando el teclado sin moverse. Antonio meneó la cabeza en señal de resignación. Algún día tendrás que salir, es muy triste que te quedes acá encerrada todos los días, sigo sin entender por qué alejaste a ese último novio, estaba feliz. Mi vida privada es mía. Sí, pero no me obligues a dar por terminada tu beca en el laboratorio. Antonio se fue dejando a Andrea encerrada en sus pensamientos. Después de unos cuantos minutos de silencio e inmovilidad, Andrea sacudió la cabeza como para alejar los pensamientos y siguió con su trabajo. Una hora más tarde se levantó y fue a prepararse su taza de chocolatada. Dejaron el calentador desenchufado otra vez, mierda. Su humor estaba por el subsuelo después de lo que le dijera Antonio. Tomó el cable y al conectar la ficha en el enchufe sintió una gran descarga y cayó inconsciente en el piso. ¿Dónde estoy? Andrea miraba en torno suyo sin entender qué sucedía. ¿Qué clase de lugar es este? Su nerviosismo estaba aumentando al no poder reconocer el lugar, solo veía líneas negras sobre un fondo blanco, no encontraba ni arriba ni abajo, sentía estar parada sobre algo, pero al mirar sus pies, solo veía las líneas negras sobre fondo blanco, sin poder ver nada que le resultara lógico. Una lágrima se fue formando en sus ojos mientras se sentía desesperar. ¿Dónde estoy?, gritó, pero solo escuchó su propia respiración. Desesperada, comenzó a caminar y a correr, pero nada tenía sentido, cerró sus ojos fuertemente, hasta que le dolieron y se sintió desfallecer en la desesperación al ver nuevamente solo las líneas negras. Nunca supo cuánto tiempo estuvo en ese estado, hasta que el cansancio hizo que le fallaran las rodillas y ya no le quedaban lágrimas que llorar. En ese estado su respiración lentamente comenzó a pausarse y volverse más rítmica. ¿Cómo voy a salir de acá?, calmándote y observando con ojos abiertos. La respuesta vino de todos lados y ninguno, era una voz dulce y suave. Andrea miraba en redondo sin ver nada. No entiendo, ¿dónde estás? ¿Quién sos? Solo hay líneas negras y blancas. Es que no estás viendo el total, solo una parte minúscula, respondió el ente. ¿Ver el total? Andrea susurraba para ella misma, es una estupidez, es algo que él siempre me decía. Cerró los ojos, infló sus pulmones y dejó salir el aire lentamente, abrió los ojos y trató de ver como la voz le decía. Al principio seguía viendo solo líneas retorcidas, pero lentamente fue viendo cómo se formaban distintas figuras, en el piso, una pared, dio unos pasos atrás y pudo distinguir una puerta de rejas. Es como si todo fuera hecho con tribales. Muy bien, Andrea, por un momento pensé que nunca podrías ver. Andrea giró la cabeza, ya que esta vez la voz venía de una sola dirección, y para su sorpresa se encontró con alguien. Una joven, parecía de unos 20 y tantos, estaba vestida con un jean claro y una remera de manga larga, violeta y las mangas blancas, el pelo era negro y cambiaba a un verde claro hacia las puntas, sus ojos no tenían pupilas y eran de un celeste intenso. Hola, le dijo con una sonrisa. Hola, balbuceó Andrea sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Torció su cabeza hacia un lado y sonrió como si recordara algún chiste. No tengo nombre, pero sí una tarea. Miró a Andrea como esperando que dijera algo, pero al no recibir nada continuó. Mi tarea es guiarte un poco por este mundo. ¿Guiarme? ¿Guiarme a dónde? La cabeza de Andrea comenzaba a dar vueltas otra vez. Bueno, para empezar fuera de aquí, después veremos. Con una sonrisa y un brillo alegre en sus ojos se acercó a la puerta y apoyó una mano en el centro, giró y preguntó, ¿estás lista para el mejor viaje de tu vida? Andrea solo pudo asentir con la cabeza y ver cómo las rejas desaparecían retorciéndose hacia el marco. Vamos, ¿no vas a quedarte ahí parada por toda la eternidad, o sí? Andrea antes de avanzar preguntó. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre?
Una carcajada siguió esa pregunta. No tengo nombre, pero si quieres puedes ponerme uno si te sientes más cómoda. Andrea meditó unos segundos y dijo: Está bien, ¿qué te parece, Analía? Formidable. Dijo con una gran sonrisa y se quedó esperando a que Andrea caminara. Al cruzar la puerta, Andrea sintió que su corazón daba un vuelco nuevamente, más líneas tribales hasta el infinito. Recuerda, debes ver el todo, no los puntos. Andrea volvió a respirar profundamente y trató de calmarse. Al hacerlo comenzó nuevamente a distinguir figuras formadas por los tribales. Pudo ver montañas, valles y ríos, y lo que antes parecía un vacío eterno comenzó a tener un horizonte lejano. Muy bien, dijo Analía al percibir el suspiro de Andrea. Es increíble, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Analía pensó unos cuantos segundos. Supongo que de la misma forma que tu mundo, pero diferente. Andrea la miró perpleja, pero se encontró con una mirada divertida y alegre. ¿Dónde quieres ir ahora? Quiero volver a casa, dijo Andrea, pero en su interior ardía de curiosidad por ese mundo. ¿Cómo vuelvo a casa? Tendremos que ir a la torre del oráculo. ¿Dónde está esa torre? Andrea sentía nervios al ver la picardía en esos ojos sin pupilas. En el centro del desierto de la noche eterna. Sonrió aún más. Hacia allí deberemos ir entonces, pero será un viaje largo, está más allá del horizonte, detrás de las montañas. Analía comenzó a caminar. Vamos, vamos, será un viaje divertido. Andrea caminó detrás de Analía tratando de mantener los tribales en forma. Cada tanto volvía a ver solo líneas, y eso la hacía sentir terriblemente nerviosa. Caminaron en silencio durante mucho tiempo. Siempre es así de silencioso. No siempre, depende de tu oído, pero a ti te gusta el silencio. Dijo Analía sin dejar de caminar. Sí, me gusta el silencio, pero este silencio me pone nerviosa. Andrea dijo con cierta vergüenza. Bueno, para escuchar los sonidos de este mundo tendrás que abusar tu oído, como con la vista. Estamos caminando junto a un arroyo que canta suavemente. Analía señaló a su derecha y Andrea vio cómo los tribales cambiaban su forma siguiendo las figuras ondulantes del agua. Sin darse cuenta se quedó observando el hipnótico movimiento y lentamente comenzó a escuchar el suave sonido del agua al correr libremente por su cauce. Además del agua comenzó a escuchar otros sonidos, el canto de pájaros, el suave murmullo de la vegetación al ser mecido por la brisa. Cuando volvió a contemplar lo que la rodeaba ya no veía líneas negras y blancas, sino que distinguía el agua, las plantas, las nubes en el cielo, los pájaros volando. Sintió que lo que antes le parecía un mundo muerto, estaba lleno de vida y sonidos. ¿Qué es eso? Le preguntó Analía señalando algo que se movía flotando en el agua. Un pato. Analía observó el ceño fruncido de Andrea y añadió: se ve distinto de los que conoces, pero no deja de ser un pato. Con una nueva sonrisa la instó a seguir caminando. Vamos, hay mucho más por ver aún. Siguieron caminando. Andrea contemplaba el entorno maravillada. A pesar del contraste del negro y blanco, le resultaba cada vez más fácil distinguir las diferencias entre cada conjunto de líneas. Después de mucho caminar, Andrea se dio cuenta que no sentía cansancio alguno, ni hambre ni sed, y lo comentó con Analía. Eso es bueno, así que no pienses en la comida ni el descanso. ¿Por qué no puedo pensar en esas cosas?, preguntó Andrea ceñuda. Analía se volteó observándola con la cabeza inclinada hacia un lado. Porque es algo que podría causarte muchos problemas, pero no puedo decirte más que eso, porque no lo sé yo tampoco, solo sé que te traerá problemas. Vamos, sigamos adelante. Andrea se disponía a seguir preguntando, pero vio algo que le llamó la atención y señalándolo preguntó qué era. Ese es el árbol de los espíritus simpáticos, será mejor que sigamos. ¿Es una araña lo que cuelga ahí? Andrea dio un paso hacia el árbol. ¿También hay una comadreja? ¿Y un oso tratando de atrapar una ardilla? En realidad la ardilla está a punto de atrapar al oso. Aquí hay cosas que son distintas a como las conoces, pero será mejor que no te acerques. Hay una serpiente delante tuyo. Andrea se detuvo y pudo verla con claridad.
la serpiente volteó la cabeza y al mirarla le guiñó un ojo antes de desaparecer entre la yerba en dirección a la comadreja. ¿Qué fue eso? Nada, será mejor que sigamos adelante. Analía le hablaba desde unos cuantos metros detrás. Andrea levantó la vista hacia la copa del árbol y vio que no tenía hojas, había muchas cabezas, al menos eso parecían, todas tenían el pelo largo que se mecía como si estuvieran frente a una correntada de viento, una sonrisa extraña debajo de un solo ojo con una pupila vertical, recorrían la copa de árbol en movimientos erráticos. Se quedó contemplando el espectáculo un tiempo más, pero de pronto vio cómo, sobre el mismo árbol aparecían dos ojos, con una horrenda nariz en medio y dos orejas puntiagudas. Estos ojos la miraban fijamente y ella sintió como lentamente el pánico subía por su columna hacia su cerebro. Comenzó a moverse para salir corriendo de ahí, pero algo en su interior le decía que se calmara, que se moviera lentamente y que caminara de regreso donde estaba Analía. Con un gran esfuerzo lo hizo y llegó hasta Analía, quien parecía preocupada, pero pronto apareció la sonrisa en su rostro. Bien hecho, pensé que echarías a correr. ¿Qué hubiera sucedido si corría? Preguntó Andrea sin mirar hacia el árbol. Los espíritus te habrían perseguido para llevarte al árbol y encerrarte en él, donde serías absorbida y pasarías a ser uno más de los espíritus. Volvió a sentir mucho miedo y tenía ganas de gritar, pero la sonrisa de Analía la calmaba y pudo controlarse nuevamente. Mientras no hagas nada estúpido estarás a salvo en este mundo hasta que vuelvas al tuyo. Vamos. Siguieron caminando por un largo rato, el paisaje variaba a cada instante. Al voltear, lo que antes era una montaña era un río o un bosque o un desierto. Nada parecía permanecer mucho tiempo quieto, poniéndola nerviosa a cada rato. Llegaron a una bifurcación y Andrea siguió con la vista el camino que salía hacia la derecha. Este bajaba al valle, cruzándolo hasta llegar a una colina, donde zigzagueaba para terminar en una puerta. Sobre la puerta había un árbol gigante. A esa distancia parecía una maceta redonda la base del gigantesco árbol. Esa es la morada del ermitaño, es un personaje muy cascarrabias, pero si quieres darle una visita puedo llevarte. No, mejor no, ¿el camino de la izquierda a dónde va? A la torre. Analía se quedó esperando que Andrea diera el primer paso. Vamos a la torre, dijo mientras tomaba el camino de la izquierda. Doblaron en un recodo y apareció otro gran valle, donde en una colina pudo ver el perfil de un animal, parecía un perro gigante. Este las miró un instante y levantando la cabeza aulló tan fuerte que el cuerpo de Andrea parecía vibrar por la onda sonora. Tranquila, nos está dando la bienvenida, este es su territorio, pero no nos hará daño, aquí solo debemos tener cuidado de ella. ¿Quién es ella? Andrea miraba asustada al gigantesco lobo. Ella tampoco tiene nombre, suele vagar por los valles buscando comida, se alimenta de sangre principalmente, a veces, cuando escasea la comida te aventura a atrapar a algún espíritu. Andrea miraba horrorizada el valle. ¿Un vampiro? ¿Hay un vampiro de verdad en este mundo? En realidad, pero no hay de qué temer, si ella estuviera cerca, no veríamos a tantos animales. Cuando sienten su presencia se esconden o migran a otros lugares más seguros. No pareces tenerle miedo a esta vampiro. Andrea estaba desconcertada por la sencillez con que Analía le contaba las cosas. No, no le tengo miedo, porque no puede atraparme, hasta que él diga lo contrario estoy protegida contra ella. ¿Él? ¿Quién es él? Aquel que vive en la torre, hacia la que nos dirigimos. Vamos, vamos, sigamos adelante. Siguieron avanzando por mucho tiempo, del valle pasaron a un bosque, donde la movilidad de las cosas hacía que Andrea se sintiera al borde del mareo constante, pero descubrió que si se concentraba en el camino, el único espacio sin líneas cambiantes y los sonidos de los pájaros, el trayecto se le hacía más fácil. De pronto no hubo más sonidos. Andrea pensó que había vuelto a perder el oído, pero Analía se volteó y le dijo con apremio en la voz. Corre, ella está viniendo hacia aquí. Sintió el miedo paralizarle las piernas, un nudo en la garganta no le permitía respirar. Estaba al borde de la desesperación. Cálmate, no olvides respirar. Dijo una voz suave en lo más profundo de su mente. Nada te lastimará, te protegeré con mi vida. Ahora corre. Andrea se sintió perpleja,
conocía esa voz y esas palabras, las había escuchado con regocijo en el pasado, pero las había destruido. Le pareció escuchar un batir de alas entre los árboles y Analía la apremió a correr. Rápido, corre antes que perciba tu aroma y te identifique. Andrea comenzó a correr, siguiendo el camino hasta que salió del bosque. A lo lejos podía ver una muralla con una gran puerta. Esa es la entrada al desierto, corre antes que ella venga. Le dijo Analía, pero unos cuantos metros después sintió que una sombra la sobrevolaba. Esto hizo que se detuviera y vio la figura de ella. Parecía una niña de unos 12 años como mucho, delicada, totalmente desnuda, los largos cabellos caían desde sus hombros hasta su estómago, pero al verla mejor se dio cuenta que era solo apariencia, sus dedos terminaban en largas y afiladas púas, 2 alas que flotaban como un velo salían de su espalda. Se acercó hacia ellas lentamente. Andrea estaba paralizada por el pánico que le infundía la niña acercándose, inocente y mortal al mismo tiempo. En un pestañeo se abalanzó sobre ella, pero algo sucedió que el ataque nunca llegó. Andrea sintió como algo surgía desde lo más profundo de su mente, con un rugido terrible se interpuso al ataque y se enroscó en un combate mortal con la vampira. Andrea miraba las figuras tribales como cambiaban su forma de acuerdo al combate sin poder identificar a ninguna, pero se sentía segura. Al ver a Analía vio sorpresa en sus ojos. Imposible, nunca había visto algo así en toda mi existencia. En un momento que los dos contrincantes se separaron, el defensor le dijo a Andrea que fuera a la puerta sin mirar atrás. Andrea corrió hacia la puerta, pero un grito de dolor y terror la detuvo en seco. Vamos, ella está huyendo de regreso al bosque, es tu oportunidad. Le instó Analía. Llegaron hasta la entrada, parecía la entrada a una fortaleza. Antes de abrir la puerta Analía se giró y con una enorme sonrisa le dijo. Hasta aquí puedo llegar, el resto del camino tendrás que hacerlo sola, pero te advierto, pase lo que pase, escuches lo que escuches, sientas lo que sientas, nunca abandones el camino. ¿Qué me sucederá si abandono el camino? Andrea sentía algo de miedo ante la respuesta que ella imaginaba. Vagarás perdida eternamente en el desierto. Sin más abrió la puerta y dejó que Andrea la cruzara. De un paso a otro, el paisaje cambió drásticamente, ahora ya no eran líneas negras sobre fondo blanco, eran líneas blancas sobre fondo negro. Creo que es lógico, si es de noche que sea todo negro el fondo. Delante suyo se extendía el camino. Una zigzagueante franja negra, a ambos lados las tribales blancas parecían formar un terreno chato y desértico, unas nubes aparecían en contraste con la negrura absoluta del cielo. Caminó y caminó durante mucho tiempo, el horizonte era todo igual, nada aparecía. Le pareció escuchar algo hacia un costado, al voltear la cabeza, solo vio más y más desierto, se sintió tentada de explorar qué era ese sonido, el que le resultaba familiar, pero recordó las palabras, eternamente perdida, y se contuvo. Esto parece no tener fin, me habré vuelto totalmente loca. Siguió caminando y vio aparecer algo en el horizonte, parecía el pico de un cerro, comenzó a trotar, el camino hizo varios giros haciéndola perder de vista el pico, pero después de unos giros más vio claramente que no era un cerro, era la torre. Corrió hasta que llegó a la entrada, había muchos otros caminos que se unían al suyo antes de llegar a la puerta. La puerta no parecía gran cosa, abrió el picaporte y entró, dentro encontró una escalera de caracol que subía sin fin aparente. Bueno, era de esperar, solo falta que aparezca un conejo con un reloj. Dijo con desprecio y subió por la escalera, después de un rato llegó a otra puerta, la que estaba abierta y al entrar se quedó dura, era un salón redondo, el techo era una semiesfera, todo vacío, solo el borde del piso era claro. ¿Qué es esto?, preguntó. Esta es mi morada, niña. Dijo una voz, que provenía de todos lados, era clara y profunda. No encontrarás ningún conejo corriendo contrarreloj aquí. Una risa apagada, pero sería interesante verlo, ¿no crees? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Esa es una pregunta que siempre es más profunda que su propia respuesta, niña. No soy una niña, dijo Andrea algo molesta. Tal vez sí, tal vez no, pero aquí lo eres, ya que todo lleva más tiempo existiendo aquí que tú,
pero no has venido sola, ¿no? ¿Cómo que no? Andrea sentía otra vez la cabeza dar vueltas. No hay nadie acá conmigo, nunca hay nadie. Eso no es verdad, alguien vino contigo, si no ella te hubiera atrapado en el llano. Durante la pausa el recuerdo de la vampira lanzándose sobre ella volvió a infundirle terror. Pensé que nunca volvería a ver una gárgola con vida, los humanos se encargaron de extinguirlas hace muchos siglos. Otra pausa pensativa, ¿acaso conociste una? No sé de qué hablas, las gárgolas no existen. Andrea se sentía mareada otra vez. Tampoco los vampiros, pero casi te atrapa uno, tal vez conociste esta gárgola sin saber que era una gárgola, me pregunto qué sucedería si. Andrea sintió una gran opresión en su pecho y vio una esfera de energía negra formarse delante suyo y avanzar hacia ella. En cuanto la esfera te toque serás destruida hasta la última molécula, dijo la voz fría como el acero. La esfera estaba a unos centímetros de ella cuando se escuchó el terrible rugido acercándose. En un pestañeo se apareció entre ella y la esfera, las alas se curvaron para proteger a Andrea, mientras las poderosas garras apartaban la esfera. Un gárgola, 100%, increíble, pero ¿por qué proteges a la humana? No hubo respuesta, la voz repitió la pregunta dirigiéndose a Andrea, ¿cuál es el motivo para que un gárgola te proteja? No lo sé, sollozó Andrea mientras el recuerdo de su último pareja la golpeaba como si recibiera una bofetada. Él había prometido protegerme, pero siempre pensé que era una promesa vacía. Prometió protegerte. La voz se materializó frente a ellos, era un ente de luz, nada más. No, este tipo de protección no es cumpliendo una promesa. La última vez que un gárgola se plantó frente a mí fue por amor, y por amor tienes esta protección, es la única protección que cede todas las fronteras de espacio y tiempo. Una sonrisa se percibía en el ente, eres muy afortunada niña. Amor. El amor no existe, es solo algo que se agota, nunca podrá ser eterno, no existe el amor para toda la vida. Andrea lloraba. No. El ente parecía divertido, veo que tuviste un amor intenso, pero lo mataste. Andrea se tomó la cabeza con ambas manos y gritó desesperada. No, salí de mi cabeza, deja de hurgar en mis recuerdos, son dolorosos. El llanto le hacía doler, pero al llegar a cierto punto el ente no pudo continuar, un escudo de energía envolvía a Andrea. El ente contempló al gárgola y con una carcajada irónica dijo. Niegas el amor, pero te aprovechas de él, niña, eres algo sádica, pero no he sobrevivido tantos eones por no reconocer un contrincante mortal. Tu protector podría destruirme si intentara atacarte. Ja 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 ja. Hacía mucho que no sentía esto. Una pausa hasta que Andrea pudo controlar el llanto. Permíteme mostrarte que está protegiendo tu gárgola. Andrea sintió como algo más surgía desde lo más profundo de su ser, era algo cálido y tierno. Vio aparecer una hada desde su pecho y volar en torno al gárgola, después de un par de vueltas, ambos se abrazaron y un fuego intenso los envolvió. Andrea observaba atónita la escena. ¿Cómo es posible? Niña, dijo la voz, tienes mucho que vivir aún, lo que el gárgola protege es algo tan simple como el goce de un niño con una caja cerrada. Tu no creencia en el amor ha destruido también al pequeño corazón que disfruta de historias fantásticas, e imagina los mundos más extraordinarios desde las cosas más ordinarias. Andrea estaba perpleja y no podía articular palabra alguna. Niña, tu protector no solo alcanza este mundo, un dragón se acerca para llevarte de regreso al tuyo, ya nada te retiene en este lugar, regresa y vive lo más feliz que tu cerebro te lo permita. Andrea se volvió para responder al ente, pero se encontró sobre una plataforma vacía. A lo lejos vio un ser alado que se acercaba, el dragón se detuvo junto a la plataforma y esperó a que Andrea se sentara sobre su lomo para emprender un vuelo veloz. Andrea despertó tendida en el piso de la cocina, los dedos le dolían y ardían, la ficha del cable estaba chamuscada. Se levantó y atendió sus dedos lastimados. Al mirarse al espejo se quedó pensando. Habrá sido un sueño. Volvió a su mesa de trabajo y al ver la hora, el cansancio le invadió el cuerpo. Será mejor que vaya a casa, antes de que pierda el último tren.